agradecido con mi poder superior. El día de ayer no bebí, hoy estoy vivo, hoy quiero vivir mi programa. Y muchas gracias por la invitación a compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Muchas gracias por haber organizado este día para comprender un poco más acerca de las adicciones. Le quiero agradecer al maestro todo su compartimiento y en muchas cosas resueno con lo que decía el maestro. Yo no soy alcohólico porque bebí alcohol. Yo bebí alcohol porque tengo una personalidad adictiva. El resultado de una personalidad adictiva en mí, en Francisco, resultó en el consumo de una sustancia. Para mí, una definición que me encanta de la adicción es esa automedicación que yo me genero para no sentir, para evadir o para tratar de controlar un dolor emocional profundo. Repito la definición. Adicción es esa automedicación que yo me genero para no sentir, para evadir o para tratar de controlar un dolor emocional profundo. Al ser una automedicación, significa es algo que yo busco para aligerar cierta sintomatología en mí, con la cual no me hace estar en paz, no me hace estar tranquilo, no me hace estar pleno. Y voy a buscar esa sustancia para tratar de encontrar el equilibrio. Entonces, yo he transado por muchas experiencias de consumo, no solo del alcohol. Desde pequeño, ese consumo de buscar ser amado, ser reconocido, ser aceptado. Se dice en nuestra literatura que el adicto como yo es hipersensible y por lo tanto anormalmente temeroso. Uno de los fundamentos de mi enfermedad, de la enfermedad, se llama temor. El adicto como yo está lleno de temores desde temprana edad. Muchos temores. Dice mamá que de todos sus hijos, yo era el más miedoso de todos. Curiosamente, yo soy el que consumí más sustancia que todos mis hermanos. Decía mi mamá que de pequeñito, 3, 4 años, estaba yo pegado a sus pantorrillas de mamá. Y cuando no dejaba hacer los quehaceres del hogar a mamá, me hacía con su piecito para que me retirara. Y decía que pegaba un grito yo de miedo. ¡Ah! Y llegaba y me le volvía a colgar de sus pantorrillas. Yo les pregunto, ¿qué parte de una mujer busca Francisco hoy? La pantorrilla. Entre más grande me da más seguridad. ¿Por qué? Pues esta parte de la hipersensibilidad empieza con el tema para empezar con el tema de la distorsión de la realidad, la distorsión del pensamiento. El adicto como yo distorsiona la realidad de cómo es a cómo la percibe. O sea, ¿cómo percibo yo esta realidad? Y como adicto normalmente, desde temprana edad, empiezo a distorsionar la realidad como una realidad amenazante, un mundo amenazante. Aunque no lo sea, esto es precisamente una distorsión de la realidad. A mí en casa nadie me dijo que no me quería. Yo distorsioné la realidad con los hechos pensando que mi papá y mi mamá no me querían. Yo tuve un problemita físico a los 4 años y fui hospitalizado en un hospital de enfermedades respiratorias contagiosas en Tlalpan, donde solo se recibía puro tuberculoso en aquella época. Yo había tenido un problema, me llevó mi mamá con el doctor le dijo a mi mamá, ¿qué hacemos? ¿Lo hospitalizamos? No, mi mamá le dijo, pues usted es el doctor, ¿por qué me pregunta a mí? Y entonces el doctor le dijo, pues lo vamos a hospitalizar y lo vamos a mandar a Tlalpan. Un mes a los 4 años de edad, separado de mamá, de papá, de los hermanos, conviviendo con muchas personas enfermas que morían. Obviamente me visitaban una vez a la semana y cuando llegaba el domingo para la visita, yo esperaba ver el coche de papá, bajaba muy contento a recibir a papá, a mamá, me asomaba
por los setos que había para ver si lograba distinguir las zapatillas o la pantorrilla de mamá. Y cuando llegaba estaba feliz. Y cuando se iban, estaba profundamente triste. No es necesario que haya tenido una huella de abandono. Yo percibí una huella de abandono. No es necesario que me hayan rechazado. Yo percibí un rechazo. No es necesario que me hayan dicho no te amamos. Yo percibí que no me amaban, por eso me dejaban en ese lugar. Una distorsión de la realidad. Esta es parte y una de las características más importantes de mi enfermedad. La distorsión constante de la realidad. ¿A través de qué? De creencias que ya están añejas en mí, de que no soy suficiente, de que no soy merecedor, de que no valgo, de que tengo que competir, de que tengo que ser diferente para ser amado, que tengo que complacer y llenar las expectativas de los demás para estar en paz. Y una serie de requisitos que yo me puse, nadie me los puso, yo me los puse, para tratar de mitigar ese dolor emocional profundo en mí. Cuando mis padres fueron por mí, ya para irme del lugar, me acuerdo que había sido un día del niño, porque nos habían regalado muchos juguetitos a todos los niños que estábamos ahí. Yo me quería llevar mis juguetitos y mis papás me dijeron, no, de aquí no puedes sacar nada. Cuando yo iba en el coche, en la parte de atrás, iba papá y mamá adelante, yo vi a mi papá, sentía a mi papá, vi a mi mamá, sentía a mi mamá, pero ya no me sentí parte. Ya no me sentí parte, ya no me sentí el hijo. Algo había surgido en mí que se rompió, se quebró. Llegué a casa, mis hermanos estaban jugando. Cuando sale uno mucho tiempo de viaje y regresas a casa, los colores los ves de diferente forma, con diferente textura. Así llegué yo a casa con ese recuerdo de llegar a casa y ver que en casa era diferente el color, la textura, mis hermanos, y yo ya no me sentí perteneciente a esa familia. Ya se había distorsionado algo profundamente en mí que me decía, no pertenezco a mi propia familia, no pertenezco. 4 años de edad. Toda mi vida he combatido con ese sentimiento de no pertenezco. Todas las fiestas, la familia unida, Francisco aislado. Mi mamá intentaba amarme, se acercaba para darme amor y yo la rechazaba. Con enojo, con frustración, con ira. Y le decía incluso, no me toques. Porque cuando me tocaba mamá, sentía una serie de emociones que no podía yo distinguir. Simplemente era, literalmente me daba toques mi madre cuando me tocaba y me abrazaba. Y cuando se iba, me generaba culpa porque la veía en su sufrimiento y su dolor. Y yo necesitaba que me abrazara. Y yo necesitaba su cariño. Pero el adicto ya se había puesto una gran careta en sí mismo. Esa careta que muchos le llamamos ego. Una identificación con lo que creo ser, pero que no soy. Y entonces me puse esa careta del ego y me puse esa careta del solitario y me puse esa careta del no perteneciente a la casa. Me puse la careta del buscador para tratar de impactar afuera y que los demás afuera de mi casa reconocieran quién era, para que mi familia me pudiera reconocer quién soy. Y empezó la gran carrera del adicto en ponerse máscaras. No consumo de sustancias, pero sí consumo de máscaras, de etiquetas, de buscar con qué identificarme. Y un dolor emocional profundo de no sentirme digno, ni de amar, ni de ser amado. Qué tristeza más grande para un ser humano es no poder dar amor, pero tampoco poderlo recibir. Llegó a mi etapa adolescente, la etapa de las novias. La primera novia que le dije que si quería ser mi novia me dijo que sí y a los 3 días me dijo que no, reforzando la idea de no valgo, no soy suficiente, no soy merecedor.
no soy digno. Mi primer amor me lo fui a buscar a 800 kilómetros de la Ciudad de México. Soy adicto, tengo pensamiento adictivo, no. Me gusta complicarme la existencia. Entonces me fui a un lugar lejano a encontrarme una novia. Le hablé de todo lo que sentía, pero le demostré todo lo contrario, porque ya me había puesto esa máscara para no ser dañado, esa etiqueta, esa coraza, para no ser dañado, para no ser lastimado. Y cuando regresé a las siguientes vacaciones, ya tenía otro novio, porque creyó que el muchacho de ciudad había ido a conquistar a la pueblerina. No sintió lo que le dije, porque mi coraza que me había puesto no permitía que los demás sintieran mis verdaderos sentimientos y emociones. Y otro revés para las cuestiones del amor. 2 veces intenté más y no pude, y entonces viví una vida de amor ficticio, tratando de encontrar afuera lo que yo me sentía carente. Hay un caso que me gusta mucho compartirlo, de un compañero mío, porque en los grupos la gran bendición que tenemos es que hay un puente de comprensión con nuestra enfermedad, con la sintomatología de la enfermedad. Y cuando estamos en recuperación, obviamente, a través de la práctica del programa, con la recuperación. Este compañero era hijo de madre soltera. Cuando llegó al jardín de niños, y la madre llevó a su chiquito al jardín de niños, y la mamá le dijo adiós, para este compañero fue abandono. Fue un impacto tan tremendo, porque la única persona con la cual contaba era su mamá. Y cuando le dijo adiós, su mente, la distorsión del pensamiento, la distorsión de la realidad, le dijo que mamá ya no iba a regresar. Y cuenta este compañero todo ese día, todo ese dolor, todo ese infierno de unas cuantas horas de sentirse abandonado. Cuando llegó mamá, obviamente se puso contento, no lo habían abandonado, pero algo había sucedido en este ser humano. Algo se había roto también en este ser humano. En muchos de los adictos como yo, se rompen los instintos naturales con los que nacemos y se descoyuntan nuestros instintos. Todos los instintos con los que nacemos los seres humanos en el adicto se descoyuntan. ¿Qué significa descoyuntar? Empiezan a demandar más de lo que necesitan. Más atención, más cariño, más amor, más seguridad, más elogio, más. Y aunque lo obtengamos, nada es suficiente. Lo obtenemos y obtenemos, en mi caso personal, una sensación de euforia, un estado emocional alterado, extremo de euforia, para los 3 segundos, 5 segundos, 1 hora, decir, no es cierto, no me aman, no me quieren. Y necesito reafirmarme a través de los demás. Necesito reafirmarme a través de lo que los demás piensan de mí. El adicto como yo es un experto en la distorsión del pensamiento, que hasta cree lo que otros están pensando de él. Y te empiezas a generar tantas ideas, tantos cuentos, te lo vas platicando en tu mente. Me dijo, le dije, le dije, me dijo, le dije, le dije, me dijo, le dije. Y llegas a una conclusión. No valgo, no soy suficiente, no soy merecedor, me están juzgando, me están criticando. Cuando el otro ni siquiera, a lo mejor, puso atención en tu presencia. La distorsión del pensamiento no solo va con uno mismo, sino va con el entorno de uno mismo. Antes de que apareciera el pensamiento obsesivo o el pensamiento compulsivo, o la compulsión, perdón, apareció esta distorsión de la realidad. Por eso el programa es maravilloso, porque el programa nos lleva a aceptar la realidad como es, no como la mente adicta quiere que sea. El programa me lleva a la aceptación total de las circunstancias tal como son, no como Francisco le desearía o desearía que fueran las circunstancias.
El programa me lleva a la aceptación total de los otros tal como son, no como a mí me gustaría que fueran. Y por último, bueno, la aceptación total de un poder superior tal como es, no como Francisco se imaginó que era un poder superior. Porque hasta en eso distorsioné mi realidad con un poder superior y mi pensamiento con ese poder superior. Pero lo más importante también es aprender, o he aprendido, que poderme mirar en el espejo y amar lo que veo reflejado en el espejo. Porque mi distorsión del pensamiento me alejó de amar incluso mi cuerpo físico, de amar la materia en la cual manifiesto esta experiencia maravillosa llamada humanidad. Entonces aprender a amarme como soy, aceptarme como soy, el principio básico del programa para poder aceptar afuera a los demás tal como son, las circunstancias como vienen, a Dios como es, no como yo quiero que sea. Este es un principio de aceptación de la realidad. Pero este principio de aceptación de la realidad no viene a través de los conceptos y de la mente. Este programa no está diseñado para la mente. Este programa no está diseñado para una comprensión intelectual. Si el gran problema que yo tengo es mi distorsión de la realidad, pues puedo seguir distorsionando mi realidad. Y por eso muchos caemos en la práctica del programa, yo, Francisco, personalmente, en la grandiosidad, en esos momentos maravillosos de espiritualidad, en esos momentos mágicos donde yo tengo la razón y la verdad y nadie la tiene más que yo. Y nuevamente distorsión de la realidad, pero hoy enfocada desde el punto de vista espiritual. Y yo tengo que tener mucho cuidado porque mi enfermedad me lleva siempre a tratar de distorsionar todo para amoldarlo a un proceso de racionalización en mi mente que se ajuste para justificar mis acciones, mis pensamientos, mis hechos. Entonces, en primer lugar, aceptar que parte de la enfermedad, de mi verdadera enfermedad, como decía el maestro, no es el consumo de la sustancia, es la distorsión de la realidad en mi mente. Y siempre a cada pensamiento tengo que preguntarme, ¿es esto verdadero o estoy distorsionando? Uf, qué cansado tener esta enfermedad. Qué cansado habitar en una enfermedad que es incurable. No tiene cura hasta el día de hoy. Para mí, no tiene cura. Es progresiva. No importa lo que haga. No importa lo que haga todos los días. Al día siguiente amanezco con la misma sintomatología. Yo entro al grupo a las 7 de la mañana. Y cuando suena el despertador, todos los días es lo mismo. ¿Entro o no entro? ¿No? Sí, está esa parte que me dice, ay, ¿para qué? Otra vez a tu grupo. Y entonces ahí viene la parte de mi recuperación, la aceptación. Sí, tengo un problema, la negación de la vida. Y necesito entrar, quiero entrar, estoy dispuesto a entrar. ¿Y para qué quiero entrar al grupo? Porque voy a escuchar los mensajes que no pueden ser captados a través de mi mente, lógica y racional. Porque voy a abrir algo que cerré hace mucho tiempo cuando se descoyuntaron mis instintos. El sentimiento que se siente ser humano. ¿Qué siento con las vibraciones de las palabras de mi pensamiento, del pensamiento del día, de la reflexión del día y del compartimiento de mis compañeros? Y me pregunto en cada compartimiento de mis compañeros, ¿cómo he vivido yo eso que está viviendo el compañero? ¿Lo sigo viviendo o ya lo he trascendido? Entendiendo por trascendencia, no que no suceda, sino que hoy tengo una visión diferente de aquello que sucede. Una percepción mucho más clara de lo que está sucediendo hoy. Para mí eso es la trascendencia. Y entonces, cuando termina mi junta a las 8:30, salgo con los instrumentos necesarios para decir a mi poder superior, a tus órdenes, ¿en qué puedo servirte? Obviamente,
llega el consumo de la sustancia, llegan las sustancias. Mamá dice que yo empecé por comedor compulsivo desde pequeño, porque ponían la canasta del pan y yo temblaba porque alguien no se fuera a comer la pieza de pan que yo había visto, que yo había seleccionado, y estaba nervioso de que alguien fuera a agarrar o a coger ese pedazo de pan, porque entonces ya no iba a ser igual. No era lo mismo comerme una concha que comerme una corbata o comerme un bigote o comerme unos cuernos. Francisco había pensado que la concha era lo que necesitaba para estar feliz, viniendo de fuera. Y si alguien se comía mi concha, era suficiente para no desayunar, porque ya se habían comido mi concha. Ya tenía una sustancia ahí. Hasta el día de hoy me encantan las conchas, de pan, de pan. Y me saboreo las conchas, pero hoy puedo disfrutar. Y si se acaba la concha no pasa nada. Pero empecé con este consumo. Después empecé con otro, que era tratar de agradar a los demás. Tratar de agradar y de complacer y llenar las expectativas de los demás. Otra sustancia maravillosa. Porque cuando complacía a los demás, empezaba yo a sentir pertenencia cuando complacía a los demás. Empezaba a sentir formar parte del género humano. Porque cuando se descoyuntaron los instintos, lo único que sentía es que no formaba parte de este género humano. Yo no soy parte del género humano. No los entiendo, no los comprendo. Ni siquiera me siento parte, aunque haya querido formar parte. Si no formaba parte ya de mi propia familia, ¿cómo iba a formar parte de otro género humano? Entonces, pues yo he caminado por esto, buscando aceptación, buscando aprobación, buscando calificación. Por ahí en los grupos son bien generosos y nos dicen que tenemos baja autoestima, ¿no? Los doctores son bien generosos con los adictos. Dicen, ay, es que tiene baja autoestima. Pero yo no conozco ningún doctor que saque su termómetro y se la ponga al adicto y diga, tiene 36 de autoestima, tiene 35 de autoestima, tiene 18 de autoestima. El adicto, como yo, no tiene autoestima, no tiene autoamor. Y es cruel, pero es la verdad. Por eso me estoy comparando constantemente con los demás. Por eso estoy al pendiente de lo que los demás piensan de mí. Porque es más importante la opinión de los demás. Porque yo no tengo amor. Incluso cuando era niño se me dijo que amarme estaba mal, que era ser egoísta cuando te amabas. Amarte no era un privilegio, era una cosa negativa. Recuerdo que una vez mi padrino de bautizo, en uno de mis cumpleaños, me llevó un regalo maravilloso, un coche enorme, y yo apenas lo estaba viendo y mi mamá ya me estaba diciendo, pero vas a compartirlo con tus hermanos, pero vas a... Y yo decía, todavía ni lo abro, es mi regalo. Y ni siquiera lo estoy disfrutando y ya me están diciendo que no compartirlo es ser egoísta. Imaginemos todos los juicios que tienen los demás para una persona que no se ama a sí mismo. Todo es reforzar ese sentimiento complicado de vergüenza que ahorita que exponía el maestro sobre la vergüenza. La mayor parte de los adictos tenemos cimientos profundos de vergüenza. Por eso cambiamos el hacer por el ser. Por eso decimos, no decimos me equivoqué, decimos soy un pendejo. No es me equivoqué, el que está mal soy yo. Y ese es un cimiento de vergüenza profundo. ¿Y qué genera un cimiento de vergüenza profundo en algo que nos describía el maestro hoy? Cuando tienes cimientos de vergüenza profundos, generas más adrenalina de lo normal. Porque siempre estás tratando de demostrar que eres digno del amor. Y cuando hay esos estados, produces estados de adrenalina que son más grandes que incluso que la morfina en tu cerebro.
por cimientos de culpa y de vergüenza. Y una de las grandes partes que ayuda a la distorsión del pensamiento es precisamente seguir generando la creencia de que no eres digno, de que no eres digna, de que eres un vicioso. Porque hasta el día de hoy, con todos los avances que tenemos, seguimos sin entender qué es la enfermedad de las adicciones. Si aquel que padece no comprende su enfermedad, mucho menos aquellos que no tienen esta enfermedad no pueden comprender de qué se trata la enfermedad. Puedo dejar de consumir, decía el maestro. Y ese no era el problema. El problema es lo que me llevaba a beber. Toda la sintomatología, todo ese gran iceberg que está abajo, que me llevaba al consumo de las sustancias. ¿Y para qué quería consumir? Porque me quería morir lentamente. Porque no me agrada ser quien soy. Cuando yo llegué al grupo, yo decía, ay, pues yo si fuera güerito de ojos azules y hubiera nacido en las lomas, no hubiera tenido problemas de adicción. Ahora tengo muchos compañeritos güeritos de ojos azules de las lomas que son compañeros y tampoco se aman a sí mismos como son. También distorsionan la realidad. También se perciben a sí mismos como insuficientes, como no merecedores, como no dignos del amor. Y entonces cuando empiezo a probar las sustancias, empiezo a darme cuenta que hay algo que se empieza a generar en mí, que empieza a tranquilizar ese sentimiento de no valía, de no merecimiento, ese dolor emocional profundo. Hay algo que empieza a calmar los miedos. Y entonces la sustancia no es algo dañino, se convierte en la medicina para el adicto. Porque muchas veces la sustancia es la medicina que necesita el adicto para no morirse, para no suicidarse. Hoy vemos con profunda preocupación que los suicidios en los jóvenes se han incrementado 300%. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera para los jóvenes hoy la sustancia es suficiente para evadirse. Porque hoy tenemos sustancias que nos enganchan inmediatamente del pensamiento obsesivo en la compulsión. Antes, el adicto, el que solo consumía alcohol, pasaba mucho tiempo en que pasara este proceso del pensamiento obsesivo, el pensamiento repetitivo, y se formara esta parte de la compulsión. Hoy las drogas enganchan a veces desde la primera en la compulsión. ¿Y qué significa la compulsión? Que tu cuerpo recibe esta sustancia y dice, de aquí soy. Y no existe poder humano, dice la literatura, que pueda eliminar el pensamiento obsesivo y la compulsión. No existe poder humano. No existe poder humano que pueda liberar al adicto del pensamiento obsesivo y de la compulsión cuando ingesta la sustancia. El poder tiene que venir de algo mucho más profundo que de la experiencia solo humana. Por eso nuestro programa es un programa espiritual. Dice en una parte de nuestro programa que cuando sanamos espiritualmente, pues dice, porque no solo hemos estado enfermos física y mentalmente, cuando sanamos espiritualmente, sanamos física y mentalmente. Por eso la importancia de un programa, por eso la importancia de un grupo, para poder utilizar los instrumentos que ha descubierto estas personas para traspasar nuestra mente unos centímetros más arriba de nuestra conciencia y poder saber que hay algo mucho más profundo de lo que muchos de nosotros ni siquiera creíamos. Si a mí me hubieran dicho que yo iba a llegar a Alcohólicos Anónimos para creer en un poder superior, yo no me hubiera quedado. Yo no llegué a Alcohólicos Anónimos para creer en un poder superior. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos para dejar de sufrir, para entender mi enfermedad, para entender a Francisco. Porque cuando te hacen la pregunta, ¿por qué consumiste? ¿Cuál es la respuesta? La verdadera respuesta. A veces ni yo la sabía. No sé. Solo tenía una profunda necesidad de no sentir. ¿Cómo se puede transformar este pensamiento obsesivo?
cuando el pensamiento obsesivo y la característica de los pensamientos obsesivos es que desplazan a todos los otros pensamientos lógicos. El pensamiento obsesivo elimina de tu proceso del pensamiento todos tus pensamientos lógicos. Y solo se queda un pensamiento, ese que no es lógico. ¿Y cómo le explicas a los demás este pensamiento ilógico que te posee? ¿Cómo les explicas a los demás toda la serie de acciones y actitudes que tomas cuando esta sustancia ya llega a tu cuerpo? Porque el pensamiento obsesivo te lleva a la repetición de nada más quiero consumir, pero luego viene la ingesta. Y cuando viene la ingesta, viene la compulsión. Y todo tu cuerpo reacciona ante esta sustancia para decir quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y el pensamiento obsesivo quiero beber y la compulsión no puedo parar de beber. Y esto lo quieren entender aquellos que no padecen esta enfermedad. ¿Cómo podrías comprenderlo si no lo has habitado en ti? Si no has sentido esa imperiosa necesidad de huir de tu propio cuerpo, de no sentir tus propios pensamientos, perdón, de no ver tus propios pensamientos, de no sentir tus propios sentimientos y emociones. Para mí la importancia del programa es ese, que hace el milagro de la transformación en cada uno de nosotros. El único requisito es practicar el programa, no saberse el programa, practicar el programa. Porque aprenderse el programa es muy simple, hablar del programa es muy simple, vivir el programa es a lo que nos invita, vivir el programa, habitar en tu pensamiento, en tu palabra, en tu sentimiento, en tu emoción y en tu acción el programa, en tu vida cotidiana. Practicar los 12 pasos, practicar las 12 tradiciones, aprender a convivir con los demás, no a través del egoísmo, sino a través del amor altruista. A mí me enseñó a amar el programa de los 12 pasos. Yo no sabía amar, sabía temer. El programa ha creado un puente maravilloso entre el temor y el amor, pero yo he tenido que caminar a través de este puente. Y muchas veces me he querido bajar. Al principio, cuando ya no bebía, decía, pues ya no bebo, no estoy haciendo daño. Pero sigo pensando y sintiendo lo mismo. Con el programa, ya hasta puedo dar servicio. No, ya soy servidor. Ya decía mi hijo cuando me hablaban por teléfono, ahí te hablan consejitos, porque ahora resulta que hasta papá da consejos, ¿no? Después, la soberbia espiritual de sentir que ya había sido tocado por Dios y que tu punto de vista era el único que existía. Y después, la parte de la rendición para saber que esto es un programa de recuperación solo para mí y que no puedo ayudar a nadie. Yo no puedo ayudar a nadie. Puedo acompañar, pero no ayudar. A veces pensamos que nosotros tenemos la receta mágica para que otro cambie su vida. Pero como se decía, si el otro no quiere o no está dispuesto a cambiar su vida, nada de lo que tú hagas puede servir. Pero más sin embargo, si el otro está dispuesto, puede ser un buen acompañante en el caminar del otro para compartir tu experiencia, para compartir tu fortaleza que estás adquiriendo y la esperanza de que algún día podríamos cambiar o podemos cambiar. Yo hoy sé que el único que puede cambiar mi pensamiento obsesivo y mi compulsión es mi poder superior. No soy yo. Y tengo que hacer muchas cosas para estar dispuesto a recibir este gran regalo de un cambio completo. Dice, un cambio psíquico completo. A eso se refiere cuando hablaba el doctor acerca de la transformación. Dice, los adictos necesitamos un cambio psíquico completo.
Pero este cambio psíquico no viene a través de la psique, viene a través del espíritu. El espíritu que puede tomar posesión de la psique y transformarlo. Yo no puedo explicarme cómo yo estoy aquí ahora platicando de esto, cuando tengo la misma enfermedad de muchos que están afuera y que aún no han llegado. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Tenemos la misma enfermedad. A lo mejor lo único es la disposición a querer que nuestra vida cambie y hacer todo lo posible. Las dos preguntas del primer paso. ¿Ya me cansé de vivir como estoy viviendo? Y la segunda pregunta, si digo sí, es ¿qué estoy dispuesto a hacer para que mi vida cambie? Curiosamente, el adicto como yo no está dispuesto a hacer casi nada para que su vida cambie. Solo dice, ya me cansé. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? En mi caso personal, todo este cambio que ha habido a mí es gracias a mi poder superior, que encontré en Alcohólicos Anónimos. Un poder superior amante de su creación. Un poder superior que no juzga, que no pide, que no exige, que no demanda, que no tiene expectativas, sino solo tiene una pregunta. Y siempre la hace desde el amor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya es momento de que cambie tu vida? ¿Ya? ¿Ya es momento? Y si tú dices no, está bien y es perfecto. Y si tú dices sí, está bien y es perfecto. Porque entonces te vas a encaminar en un camino lleno de muchas sorpresas para bien. Porque vas a descubrirte, vas a quitar todo lo que te tenía cubierto y no te impedía ser el amor que en verdad somos. ¿Sigo teniendo esta enfermedad? Sí, aquí está. Pero no solo soy mi enfermedad, soy mucho más que mi enfermedad. No solo soy un enfermo alcohólico. Eso es una de las características de mi enfermedad, de mi experiencia humana. ¿Y para qué viví todo esto que he vivido? Pues muy simple, porque como pocos seres humanos conozco lo que es la soledad, la frustración, la ira, el sentimiento de no pertenencia, el juicio, la crítica, la culpa, la vergüenza, la autolástima de mí mismo, como pocos seres humanos. Pero hoy no estoy en ese aspecto, porque hoy conozco la otra parte, el amarme tal como soy, con mis partes oscuras y mis partes luminosas. Y cada que puedo transmitir el mensaje, transmito el mensaje de esperanza de que se puede cambiar si queremos cambiar. Y si tuve que vivir todo lo vivido para sufrir todo lo sufrido, bienvenido. Porque hoy ya no estoy sufriendo. Hoy tengo gratitud. Hoy todo ha cambiado en mi vida, mis relaciones con mis hijos, con mi madre, con mis hermanos, con mis sobrinos, con mis compañeros, con la vida, con Dios, todo ha cambiado. Hoy soy afortunado de habitar en un cuerpo que ha vivido y ha muerto varias veces. Hoy estoy en un cuerpo que vive la recuperación. Reconoce la enfermedad como parte de la experiencia, pero ya no habita en la enfermedad. Y vuelvo a repetir, ¿cómo cambiar y transformar este pensamiento obsesivo y esta compulsión? Si la literatura es muy clara y lo es, no existe poder humano que pueda quitarnos el pensamiento obsesivo y la compulsión. Tiene que venir de una fuerza interior en ti que desconocemos o que a veces queremos no conocer para decirle, me rindo, yo no puedo, ayúdame. Yo no puedo con estos pensamientos. Y ya no quiero estos pensamientos. Ya no quiero beber, tomarme la medicina que me tomaba antes para evadir, para no sentir o para tratar de controlar el dolor emocional profundo. Porque tú me diste la oportunidad de conocer el dolor emocional profundo y me has dado la oportunidad de sanar ese dolor emocional profundo en mí. ¿Para qué automedicarme si ya sanó ese dolor emocional profundo en mí?
no tendría sentido automedicarme si ya no hay dolor.